buenos días. Estamos con sol, pero atención porque semana realmente muy fría, muy lluviosa, al borde realmente de lo que tiene que ver con el granizo y la nieve. Nosotros pudimos realizar algunas notas. Nos fuimos a la ciudad serrana de Balcarce. Allí estuvimos con gente amiga y quiero agradecer a Jorge Barreto, quien estuvo mediando para poder realizar nosotros nuestro material. Vamos a compartir la primera nota que tiene que ver con sanidad animal. Vamos a estar hablando con Fernando Paulici. Le quiero contar también que en el programa vamos a estar tocando temas internacionales que tienen que ver con la suba de la soja y del maíz en los mercados internacionales. Hay commodities que están buscando posición y tiene que ver con los alimentos. Después Brasil está tratando de anclar realmente el proceso inflacionario que tiene, abriendo importaciones a tarifa cero arancel a las importaciones de algunos alimentos y también de lo que tiene que ver con el combustible, con el etanol. Bueno, comenzamos con esa información y comenzamos visitando, como decíamos, la ciudad serrana de Balcarce. Nos acercamos hasta el INTA. Fernando Paulici, quien pertenece a Sanidad Animal aquí en el INTA. Fernando, muchos temas para hablar con vos. Ellos tienen que ver también en la preparación de los animales. Estamos en una época que salimos de lo que tiene que ver con las vacas, que tiene que ver con los tactos, que tiene que ver con la vacunación. Y cómo nos tenemos que preparar ya para pasar este invierno. Efectivamente, como comentás, hemos salido de la etapa de evaluar la preñez de las vacas y obviamente eliminar todo animal que no es productivo, todo animal vacío. Y quizá en el rodeo fijarse durante esta época lo que nosotros llamamos o denominamos hacer un seguimiento desde el tacto hasta el parto para identificar aquellas enfermedades que afectan la reproducción, que producen abortos, que dan infertilidad, etc. Así que esta es una etapa ideal para hacer ese diagnóstico, utilizar el laboratorio, tomar bien las muestras y hacer un buen diagnóstico del rodeo. Por otra parte, es la etapa en la cual nosotros debemos preparar los toros sanos, sin enfermedades, para que entren en el próximo periodo de servicio, sanos, sin enfermedades venéreas. Así que hay que hacerlo con suficiente antelación, anticipación, para no ir sobre la marcha buscando toros sanos. Así que tenemos dos etapas importantes y por otro lado ir previendo la etapa posparto, donde debemos minimizar la muerte de los terneros, sobre todo en las primeras semanas de vida, donde los terneros pueden estar afectados por neumonías o por diarreas. Para lo tanto, vacunar a las vacas para que su calostro les otorgue protección e inmunidad a los terneros es también algo a pensar y a considerar por el productor. Yo creo que se está cada vez reforzando y mejorando la capacidad de diagnóstico y de control de enfermedades, a pesar de que en la provincia de Buenos Aires todavía tenemos una baja performance reproductiva o eficiencia reproductiva. Creo que tenemos que tender a mejorar la eficiencia de las vacas, la eficiencia de la producción de los terneros. Por eso la etapa reproductiva es una etapa muy importante, por supuesto el contexto, ¿no es cierto?, el contexto pastoril, el contexto del medio ambiente, pero hablando de sanidad animal, el control de los toros, el control de las vaquillonas, todo animal comprado sano debe hacer, junto con la campaña de prevención a través de las vacunaciones, es un elemento fundamental, una pata del sistema productivo muy importante. El cabañero tiene que fijarse que el ideal es tener animales vigorosos, sanos, con capacidad genética reproductiva. Por lo tanto, prever todo ese tipo de inconvenientes significa tener un programa sanitario, un programa de manejo reproductivo adecuado y el control genético reproductivo de sus vientres es fundamental. Hay una toma de decisiones de los commodities internacionales realmente importante. Son estos fondos que fluctúan entre donde está el negocio, allí se instalan. Y hace rato que están mirando e interviniendo en los negocios que tienen que ver con los alimentos. Eso está pasando en este mismo momento con el precio del maíz y de la soja. Los administradores de fondos especulativos volvieron a tomar apuestas alcistas en soja.
Los administradores de fondos agrícolas que negocian futuros y opciones en el CMA Group volvieron esta semana a realizar una nueva liquidación de posiciones compradas de maíz para asegurar utilidades ante las elevadas apuestas alcistas realizadas en el cereal. Según los últimos datos publicados este viernes por la Commodity Future Trading Commission, los administradores de fondos de inversiones agrícolas acumulaban unas posiciones netas de 396.660 contratos de maíz del CMA Group Futuros más Opciones. Las operaciones se difunden con algunos días de retraso para evitar que tal información impacte en las cotizaciones de granos. Si bien las posiciones compradas en maíz se encuentran en el nivel más bajo desde mediados de enero pasado, siguen siendo aún bastante altas en términos históricos y de hecho son mucho más elevadas que las de soja. En el caso de los futuros de soja, esta semana, los administradores de fondos de inversión especulativos volvieron a tomar apuestas alcistas en la oleaginosa luego de una tibia liquidación de posiciones iniciada en abril pasado. El hecho de que la mayor parte de los operadores de fondos de coberturas agrícolas permanezcan comprados en ambos granos presentan, en principio, una buena noticia, dado que significa que prevén un mercado alcista tanto para el maíz especialmente como para la soja. Sin embargo, vale recordar que en caso de que presenten un factor bajista inesperado, el desarme de posiciones de los fondos contribuirá a potenciar el proceso bajista para profundizar su impacto en los precios de ambos granos. Las posiciones netas surgen de la diferencia entre las posiciones compradas, long, que fijan un precio techo y por ende apuestan a un mercado alcista, y las posiciones vendidas, short, que fijan un precio piso y por lo tanto apuestan a un mercado bajista. Vamos a hablar de trigo y para eso vamos a estar con un especialista, vamos a estar con Pablo Abate. Pablo, con quien estuvimos compartiendo también a Todo Trigo en la ciudad de Mar del Plata, nos va a contar un poco sobre esa exposición y nos va a contar en una segunda parte de nota lo que tiene que ver con una visión de los valores del trigo a nivel internacional, a qué se debe y cuáles son las expectativas que tenemos desde aquí, desde la Argentina. Pablo, hace muy poquito en la ciudad de Mar del Plata se hizo Todo Trigo, donde te tocó exponer. Contame un poco en esa exposición, realmente muchos productores preocupados por esta campaña de trigo, mostraste un mapeo interesante. Bueno, lo que mostré es un nuevo mapa de subregiones trigueras. Brevemente el asunto es así, el mapa de subregiones trigueras, que la mayoría de ustedes debe conocer, data del año 52 y prácticamente no tuvo actualizaciones de entonces. Lo que hicimos junto con el Comité de Cereales de Invierno es una versión actualizada que incluye toda la Argentina desde el sur de Río Negro hasta el límite norte. El mapa anterior incluía solo una parte de la Argentina. Hicimos coincidir los límites de las subregiones con los límites políticos, lo cual facilita muchas definiciones de qué localidad está en una subregión y otra, o qué lote está en una subregión y otra, y también permite calcular mucho más fácilmente lo que son rendimientos y calidades, datos que muchas veces vienen por partido y departamento. Buscamos que esos límites de las subregiones coincidan con cambios de temperatura y precipitación, y eventualmente relieve. Y bueno, agrupamos las subregiones en subregiones de producción permanente, que son las más tradicionales, las que están en el mapa viejo, y subregiones de producción ocasional, que serían las nuevas, que tienen potencialidad para hacer trigo, hacen trigo ocasionalmente cuando la situación económica lo justifica, y muchas de ellas tienen historia de haber hecho trigo, o sea, no es que no sabemos que se puede hacer trigo ahí. Pablo, en este nuevo mapeo, este relevamiento que se hizo, ¿cómo se sitúa el trigo? Se sitúa que ha crecido, el productor no solamente lo hace en las áreas trigueras por excelencia, sino ha avanzado en otras regiones. Yo entiendo que sí. A ver, bueno, depende también de la perspectiva de época que pongamos. Digamos, desde el año 2000 hasta ahora, el trigo en el norte del país se ha desarrollado bastante más. Y es razonable porque de 2000 hasta ahora los fletes estuvieron incrementándose, entonces conviene que, ante esta situación, conviene que haya producción local, que abastezca el consumo local, en lugar de llevar el trigo desde la zona pampeana. Eso es razonable y me parece que se justifica que se incremente y que el trigo pampeano se destine básicamente a exportación. En este tema de trigo, ha habido grandes avances en lo que tiene que ver genéticos en la Argentina. ¿Cómo lo ves?
Y en términos generales, el rendimiento de trigo se estuvo incrementando, sobre todo desde la introducción del germoplasma francés en el año 2000, o sea, hace 22 años, y todo indica que sigue incrementando y que se va a seguir incrementando. Eso no hay motivo para pensar que cese. Lo que me pueden preguntar es qué pasa con la calidad y la sanidad. Bueno, la calidad ha bajado, pero entiendo que es manejable, sobre todo si se logra segregar el trigo. Y la sanidad también ha bajado y se ha manejado con fungicidas, y en los últimos años ha habido cierta preocupación por los criaderos para recuperar problemas de calidad. La llegada de llegada, ya hace rato se trabaja en nuestro país y en el mundo mucho más, el tema de productos biológicos para el trigo. Bueno, es una alternativa muy interesante. Ahora, en términos generales, son productos que no tienen un efecto muy fuerte comparado con los productos tradicionales. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, pero normalmente son baratos, ayudan, sobre todo lo que es nutriente, ayuda a aprovechar mejor los nutrientes, aunque no los reemplaza. O sea, para poder reemplazarlo tendría que haber algún organismo biológico que capture más nitrógeno o fósforo, y eso no existe. Especialmente el fósforo no, porque el fósforo está en el suelo. Pero no hay una fijación simbiótica de nitrógeno o algo parecido para trigo. Entonces, lo que más absorba de nutrientes a través de estos mecanismos, de alguna forma después hay que reponerlo. De eso no lo podemos evitar. Nos vamos a la primer pausa comercial y volvemos para seguir compartiendo la segunda parte de la nota con el ingeniero Pablo Abate. Sumitomo Chemical, construyendo el futuro del agro. Hotel Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Jornada Campo del IPCBA en Tres Arroyos, Buenos Aires. Ganadería en campos agrícolas. Jueves 9 de junio. Establecimiento La Paz. Ruta Provincial 73 a 27 kilómetros dirección a Claromecó. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Esta campaña de maíz, elegí crecer junto a una gran compañía, porque contás con un portfolio de alta performance en maíz y la Redim para asesorarte antes, durante y después de la campaña. ¿Querés sembrar cereales de invierno y olvidarte de los hongos? Usa Rancona Trio, el fungicida triple mezcla que protege tus semillas, aporta máxima eficacia en el control de enfermedades y evita la generación de resistencias. Rancona Trio es de UPL. Entra a www.agendaagraria.com.ar y volvé a ver el último programa. Además, las últimas noticias referidas al sector agropecuario. Recordá, www.agendaagraria.com.ar. Nos fuimos al corte comercial con el compromiso de volver y hablar un poco más sobre esta campaña que se nos viene de trigo, que está tan influenciada realmente por los valores externos, ¿no? Sí, así es. Si lo vemos desde el punto de vista climático, local, la situación está favorable. O sea, acá en el sudeste de la provincia de Buenos Aires ya se recargó el agua del suelo. En realidad en esta zona hasta fines de agosto suele recargarse, así que digamos que estamos adelantados. Incluso podría haber riesgo de lavado si sigue lloviendo. Pero más al norte del país, en el norte de la provincia de Buenos Aires y el centro de la zona triguera, ya hay bastante agua como para pensar en una buena siembra.
El problema, como vos decías, es más bien externo. La guerra entre Ucrania y Rusia juega un papel importante. Incentivaron el precio de trigo, pero también aumentaron los costos. Y para mí un problema que hay es que no sabemos cuándo va a terminar la guerra. O sea, si la guerra dura después de la cosecha, está bien, uno debe esperar que este alto precio de trigo se mantenga. Pero ¿qué pasa si esto se termina antes y el precio tiende a estabilizarse? Y pueden sacar la producción, porque hay una producción enorme que todavía no va a salir. ¿Qué pasa con esa producción? Exactamente, Rusia va a poder exportar todo lo que tiene almacenado. Ucrania, yo lo que veo en todos los informes de guerra es que tiene sembrado trigo. No sé qué cantidad, pero se ve trigo sembrado. Así que en caso de que se solucione el problema bélico, parte de lo que pensaba cosechar o de lo que sembró lo va a cosechar. Entonces es probable que el precio se normalice. Y si es así, uno tiene riesgo de quedarse descalzado con un precio normal y costos altos de los insumos que se pagaron durante la campaña. Hay un límite en la decisión porque, bueno, algo hay que sembrar. Tampoco se puede reemplazar todo el trigo por cebada. Hay una parte, la semilla de cebada es limitada. Así que, y además conviene tener el suelo cubierto, sobre todo cuanto más al norte es más importante eso. Entonces, bueno, puede haber una baja en la producción de trigo por incertidumbre, pero... Pablo, se hablan de porcentajes realmente llamativos, ¿no? Van bajando los porcentajes, pero se había hablado de un 25, yo creo que ahora ya va a haber más área sembrada de trigo. No, 25 me parece mucho. Pensar en un 10% de incertidumbre, tal vez 15 podría ser. Pero bueno, en la medida que la situación climática siga siendo favorable y haya perspectiva de que la guerra continúe, yo creo que eso va a alentar a sembrar. Los primeros que siembran son del norte, que son los que primero cosechan, ¿no? O sea, tienen, digamos, menos tiempo de incertidumbre por la guerra. La verdad que me duele mucho pensar que una guerra nos puede llegar a favorecer económicamente, pero la verdad es esa. Si todo se normaliza, nos va a dejar en una posición fea. Atención, porque los números que da la campaña de FINA pueden ser interesantes. Si bien es cierto que se estaba hablando hasta ahora de que se iban a sembrar alrededor de 550.000 hectáreas menos de trigo, atención porque se consiguió tener humedad en el norte, humedad en las zonas núcleo de nuestro país y también aquí en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. O sea que las tomas de decisiones de sembrar trigo pueden llegar a cambiar, por más que se va a sembrar un poco menos, pero ya no es la tendencia de antes, se va a sembrar trigo. Hay zonas trigueras que lo van a implantar. La cebada va a crecer. Pero bueno, todo esto lo vamos a estar ampliando en este informe. Por la campaña FINA, Argentina podría exportar unos 6.500 millones de dólares. Habiéndose iniciada la venta de siembra de la campaña FINA, las proyecciones preliminares darían una caída en la producción triguera y una suba en la de cebada. Históricamente, se ha dicho que el trigo es un cultivo patrio. La siembra del cereal suele generalizarse luego del 25 de mayo y siguen hasta el 9 de julio, por lo que ya nos encontramos oficialmente en la ventana óptima de siembra iniciada en buena parte del territorio productivo nacional. Buena parte de los productores ya han definido sus planes de siembra, por lo que ya tenemos un panorama más claro de lo que puede ocurrir con el cereal en una nueva campaña 2022-2023. Siguiendo las estimaciones de la Guía Estratégica para el Agro, se estima que los productores argentinos tienen la intención de cubrir 6,35 millones de hectáreas con trigo en este invierno, 550.000 hectáreas menos que en el ciclo 21-22. Así, la superficie sembrada estimada para 22-23 sería la más baja de 4 campañas en que el área no bajó de 6,5 millones de hectáreas. La caída en el área dedicada al trigo este año es resultado de varios motivos. Falta de agua, por ejemplo. La humedad en el primer metro del perfil de suelo actualmente es notoriamente inferior a la de un año atrás, lo cual, en muchos casos, genera desincentivo para la siembra de trigo. Importantes regiones productivas como todo el territorio cordobés, santafesino, santiagueño, sectores de Entre Ríos y la zona norte de Buenos Aires presentan un nivel de humedad en suelo inferior a la normal. Se espera que los recortes más fuertes en el área se den en la provincia de Córdoba, que actualmente presenta una humedad en suelo inferior incluso a la registrada en el invierno del 2020,
cuando la cosecha se vio sensiblemente reducida por la falta de agua. En el contexto actual, los productores cordobeses resignarían aproximadamente 250.000 hectáreas de trigo este año. Solo la mitad sur de la provincia de Buenos Aires, en especial la zona oeste, presenta mejores condiciones que la campaña pasada al momento de la siembra. Otro factor influyente es el precio de los insumos. El encarecimiento relativo de muchos insumos y su disponibilidad limitada desalienta a muchos productores en su apuesta por el trigo. Se espera entonces que la cantidad y calidad de la tecnología aplicada en este ciclo sean menores que la campaña pasada. Sin embargo, tras la reciente caída del precio de la urea, muchos productores de la región núcleo recalculan sus márgenes ya que se vuelven más atractivos los precios del trigo a cosecha. En las instalaciones del INTA buscábamos a un amigo, a Leandro Cardoso. Con él hablábamos de silaje. ¿Qué hacemos con los cultivos cuando se trillan? ¿Dónde van a parar? ¿Qué cuidados hay que tener? Lo hablamos con Leandro. Leandro, hay que tomar decisiones porque llega el momento de trillar, hay maíces tardíos, hay que almacenarlos. ¿Qué manejo tiene que tener el productor? Bueno, como todos sabemos, los maíces tardíos han ido ganando área sembrada. Actualmente, desde hace una década más o menos, estamos a la mitad de área sembrada entre maíces tardíos y de segunda. Eso se debe a estabilidad de rendimiento, el productor busca estabilidad de rendimiento. No tanto un rendimiento alto, sino tener siempre un rendimiento estable, año tras año. Pero eso al momento de hablar de la post-cosecha, bueno, es una complicación, ya que los maíces, la etapa de cosecha se demora hacia invierno, los días son más cortos, más húmedos, el secado a campo se dificulta y eso hace que estemos cosechando desde agosto hasta algunos años en particular, octubre, lo cual es un almacenamiento muy tardío. Lo que complica es que toda la etapa a campo, desde que pasa de madurez fisiológica hasta la cosecha, se demora mucho. Tenemos muchas pérdidas de cosecha. Muchas pérdidas. Vimos maíz realmente que no está del todo esas espigas muy sanas, ¿no? Exacto. Tenemos espigas que se van amosando, ese grano va perdiendo calidad. Hay mucho riesgo de producción de micotoxina. Hay trabajos que dicen que la producción de micotoxina al momento de cosecha, meses tardío, aumenta mucho y la disposición de ese maíz al momento de pensar, sobre todo en monogástrico, es una complicación si estamos hablando de una cosecha tardía. Si nos demoramos esperando que la humedad llegue a residuo o valores cercanos a residuo. Entonces nosotros lo que recomendamos es cosechar a una humedad de compromiso lo más anticipadamente posible. ¿Cuánto? Y 16, 17. Eso va a hacer que vamos a recolectar más cantidad de espiga, en principio. Todo lo que es manejo de lote es mucho más fácil porque todo lo que es maleza resistente, si nosotros demoramos mucho la cosecha, la ventana de aplicación o de control se demora mucho. Hay mucho maíz enmalezado cuando se demora mucho la cosecha. Y después, al momento de pensar en recibir un maíz, tanto para disponer, para almacenar uno mismo o si lo vamos a vender, es un maíz que ya va perdiendo calidad. Pasamos muchas veces de grado 3 fuera de estándar y ese maíz muy complicado de almacenar. Sí, cuando llega el momento de almacenar, cosechaste a 16, 17, ¿cómo es el almacenamiento? Bueno, ese maíz tiene mucha carga fúngica y muchas veces, como dijimos, ya viene con micotoxina de campo. Entonces, si pensamos en almacenar tanto en silo chacra o en silo bolsa, es un maíz que es complicado de preservar la calidad porque ya hay mucha cantidad de hongos en el grano y si entra con un poquito de humedad, porque inclusive muchas veces no se puede cosechar seco, llegamos a una situación de compromiso que tenemos que seguir cosechando húmedo, porque tenemos que sembrar soja o girasol. Bueno, ahí es un maíz complicado, porque ya estamos entrando en primavera, las temperaturas aumentan, entonces tenemos un combo muy explosivo. Es muy complicado almacenar tanto en silo bolsa como en silo chacra porque no encontramos temperaturas frías para mantenerlo frío, porque la temperatura va aumentando y después necesitamos básicamente tratar de secarlo lo antes posible o disponerlo a algún rumiante que tiene una mayor tolerancia a consumir maíz con algo de micotoxina. Vamos a comentar ahora en breve lo que tiene que ver con unas noticias destacadas de la semana. La destacada de la semana tiene que ver con, le vamos a dar unos párrafos al sector tambero que hoy está en una crisis realmente bastante aguda.
está peleando los costos y está, les diría yo, que abajo de los costos los tambos. Y los tambos, si hacemos historia, recordemos que hubo una época que se cerraron muchísimos tambos en nuestro país, que no suceda eso. Algunas de las noticias, ya estamos con ustedes. Sumitomo Chemical, construyendo el futuro del agro. Hotel Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Jornada Campo del IPCBA en Tres Arroyos, Buenos Aires. Ganadería en campos agrícolas. Jueves 9 de junio. Establecimiento La Paz. Ruta Provincial 73 a 27 kilómetros dirección a Claromecó. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Esta campaña de maíz, elegí crecer junto a una gran compañía, porque contás con un portfolio de alta performance en maíz y la Redim para asesorarte antes, durante y después de la campaña. ¿Querés sembrar cereales de invierno y olvidarte de los hongos? Usa Rancona Trio, el fungicida triple mezcla que protege tus semillas, aporta máxima eficacia en el control de enfermedades y evita la generación de resistencias. Rancona Trio es de UPL. Noticias destacadas de la semana. En rojo, los tambos ya no logran siquiera cubrir sus costos. La rentabilidad del tambo promedio cayó en terreno negativo en abril, cortando con una racha de 13 meses en que los establecimientos habían logrado al menos superar sus costos productivos. Brasil reduce la tarifa de importación de etanol y de alimentos. Brasil redujo a cero las tarifas de importación para países de fuera del Mercosur de 6 alimentos de la canasta básica y del etanol como parte de una estrategia para aumentar la oferta y frenar la aceleración de la inflación registrada en 2022. Francia sacrificó 16 millones de aves por la gripe aviar. Francia sacrificó 16 millones de aves de corral desde el inicio de la actual epidemia de gripe aviar, lo que se convirtió en un número récord de sacrificios en su territorio, indicaron las autoridades. Terminamos estos 30 minutos que hemos compartido con ustedes, llevando información, estando en la ciudad serrana de Balcarce, donde aprovechamos y mandamos saludos, y a la gente del INTA que nos atienden siempre tan bien, Jorge Barreto, quien fue la persona que me dio para que pudiéramos realizar estas notas. A todos, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar dentro de 7 días.